desde Ciudad de México. Esther, buenos días. Antonio, Helen89, feliz día, doctor. Saludos. Adela Castro, hola, doctor, gracias por sus consejos. Silvia Amor, hola, doctor, saludos desde Argentina. Bueno, buenas noches a todos los de América. Buenos días a Europa. Hoy tenemos un tema que de verdad es interesante, es divertido. Es el tema de cómo es la relación entre dos narcisistas, cuando se da esa relación, ¿no? No suele ser muy frecuente, pero en ocasiones se da y es algo que despierta mucho la curiosidad de personas que les interesan estos temas, qué es lo que ocurre cuando se encuentran dos narcisistas, y es de lo que vamos a hablar hoy. Esther, sí, lo peor que nos puede pasar es conocer a un individuo de estas características. Gracias desde España. Esther, madrugadora como yo. Melin Hur 79, bueno, madrugadora o que aún no se acostó, no sabemos. Melingur, buenas noches, don Antonio, saludos desde Perú. Gretel, hola. Emma de Estrada, gracias Antonio por tanta claridad en las enseñanzas. Sonia González, buenos días, mi narcisista no me habla, no me contesta los WhatsApp, no me tiene bloqueada, me metió un fin de semana otra en la casa familiar, tengo muchos problemas para hacer la liquidación de bienes. Bueno, ahí a lo mejor tienes que recurrir a un abogado que te oriente respecto a cómo hacer el proceso. Bueno, ¿qué os parece esta iluminación que tenemos para hoy? Es que la lámpara que tenemos, el foco, permite hacer diferentes combinaciones y bueno, hoy he apagado la luz general y he dejado solamente este foco a ver qué tal se ve, si ya tiene un poco más centrada la atención. Eh, Mónica Chevasco, buenas noches desde Argentina. Carlos Rincón, ya extrañaba verlo con su taza de café y lo sabroso que se lo toma. Gracias. Visión Creativa Internacional, hola, buenos días. Adela Castro, excelente su libro. Muchas gracias. María, hola, saludos desde Texas, una habitual que nunca nos falla. María desde Texas, qué buen tema el de hoy, tremendo drama, casi de novela, feliz comienzo de semana. Efectivamente, muy buen comienzo de semana para todos. Ya sabéis que cuando comienza una semana tenemos que empezar con toda la energía, con nuestros propósitos fijados de lo que queremos hacer, de lo que queremos cambiar. Melinjur dice 79, dice excelente, se ve bien. Jorge Fabián Fiore, muchos saludos desde Uruguay. Doctor, ya estoy leyendo el libro sobre Picasso, muy interesante, gracias. Bueno, quería comentar a todos, también a ti Ellen, que lo has comprado, a todos daros muchas gracias porque en Amazon de mis libros está siendo el número uno en ventas esta semana. La verdad es que es sorprendente en el momento que ya se ha empezado a enviar los ejemplares en papel, han empezado a venderse de una forma bastante importante. Ahora mismo es de todos los libros que yo tengo el que más se está vendiendo. La verdad es que es un éxito y estoy muy contento. La verdad espero que lo disfrutéis y después que me hagáis los comentarios. Si encontráis alguna errata, cualquier cosa, o si el libro no os gusta, lo que sea, me lo comentáis porque siempre ayuda a corregir y a mejorar el trabajo que uno va haciendo. Así que nada, os animo, los que no lo habéis leído todavía, pues os animo a leerlo. La verdad es que es un libro entretenido, es un libro que es entre una biografía de un pintor, de un artista genial, por supuesto, del siglo XX, y al mismo tiempo un narcisista, pero de verdadera importancia, ¿no? Entonces ahí analizamos un poco cómo son las relaciones con sus diferentes mujeres, incluso con sus amigos, con sus familiares. Vamos viendo un poco cómo, sobre todo, bueno, las mujeres más importantes, porque él tuvo una cantidad de mujeres enormes, pero bueno, hablamos un poco con aquellas que tuvo relaciones estables, ¿no? Que tuvo unas relaciones que no fueron algo esporádico del momento, que sí se dio en muchas ocasiones, ¿no? Evangelina Figueroa, también buenos días. Visión Creativa, desde Pura Vida, desde Costa Rica, eh, que me lo había pasado, Visión Creativa, que me había saludado antes.
Bueno, ya si queréis podéis empezar a ir haciendo preguntas, cualquier cosa que me queráis ir preguntando. Al mismo tiempo os quiero recordar, aunque bueno, la mayoría ya sois conocidos del canal y conocéis todos mis libros, que tenemos el libro de Contacto Cero, que es la técnica definitiva para alejarse del narcisista. ¿Cómo se lo explico al corazón? Este libro que ha tenido tanto éxito, que se ha ido vendiendo durante este último mes, ha sido el número uno en ventas, que trata de cómo reiniciar la vida una vez que uno ha terminado con el narcisista, una vez que esa persona se siente destrozada, aislada, sola, cuando uno queda después de todo este sufrimiento, cómo hay que volver de nuevo a retomar el impulso de la vida, cómo hay que hacer ese duelo para cerrar esa situación que ha vivido, esa experiencia tan traumática, cómo recuperar la autoestima. Todo eso lo tratamos en este libro, cómo se lo explico al corazón. La piedra gris, que es la técnica que nos permite poder convivir con el narcisista, pero manteniendo una cierta frialdad emocional, muy indicado para aquellas personas que tienen relaciones esporádicas, por ejemplo, que tienen un hijo con el narcisista o un hijo o varios, y deben mantener una relación con él obligatoria, ¿no? Cómo reconocer a un narcisista, las características, el origen, la diferencia que existe entre el narcisismo, la psicopatía, la dependencia emocional, ese mal que sufren las personas que caen en relaciones tóxicas, especialmente con el narcisista, pero también con psicópatas, con sociópatas, o incluso en la vida normal por traumas que arrastran de la infancia, que les provoca esta dependencia emocional, que tienen una cierta predisposición hacia la dependencia emocional. Aquí explicamos cómo luchar contra esa dependencia, y el libro que ha sido número uno durante varios meses a la venta ha sido La madre narcisista, que ha causado un impacto enorme. Muchas personas me hablan sobre este libro, que les ha gustado, que les explica cómo es esta relación con las madres narcisistas. Bueno, seguimos adelante. Jeffer Ferrer, ¿qué pasa si por el hecho de que ambos son narcisistas son dependientes uno del otro y les resulta difícil separarse, y también ocurre que ambos se manipulan? ¿Cómo poder liberarse? Bueno, eso no te lo voy a contestar porque es el tema de hoy, y entonces eso lo vamos a hablar después. Así que me voy a quedar con tu pregunta para respondértela después. Sonia González, los libros son fabulosos, me falta el de Picasso, que lo voy a pedir en Amazon, son muy buenos, yo los recomiendo, entenderéis muchas cosas que antes no lográbamos entender. Muchas gracias, Sonia. Domi Hernández, buenas noches desde Chiapas, México. Mía Des, buenas noches, saludos desde Argentina. Raquel Olé, buenos días, doctor. ¿Cuántas parejas puede tener el narcisista? Me dejó hace un año, ya lleva dos. Me preocupa mi hija de 5 años. ¿Cuántas va a conocer? Eh, bueno, puede tener cualquier número, ¿no? La cuestión es que él encuentre una relación que le suministre suficiente combustible como para que esa relación se haga estable. Lo que ocurre es que después de una relación que ha tenido cierta profundidad, normalmente, y esto ocurre también en las relaciones normales, ¿no? Siempre suele ocurrir una especie de como de picoteo, ¿no? Como de ir de flor en flor, ¿no? Para tratar un poco de resarcirse de esa estabilidad que tenían anteriormente. Esto es algo que ocurre también en personas que se separan de relaciones prolongadas, ¿no? Que después tienen un periodo de su vida en que tienen varias relaciones seguidas sin mucha consistencia, ¿no? Respecto a tu hija de 5 años, pues bueno, no tiene, una vez que se ha separado de ti, realmente si es una persona que es narcisista, bueno, el efecto que ya produce sobre tu hija ya es bastante dañino, pero tampoco lo puedes evitar. Tampoco le des mucha importancia a que conozca a otras mujeres. Realmente su madre eres tú, entonces eres tú quien tiene que darle esa estabilidad, esa tranquilidad. Ya la parte inestable ya se la aporta su padre en este caso. Tú tienes que tratar de darle la mayor estabilidad posible y tampoco preocuparte mucho del asunto. Cuanto menos pienses o cuanto menos te centres en el narcisista, mejor vas a poder recuperar tu vida, mejor vas a poder avanzar en tu vida. Ana Hernández, buenos días, don Antonio. Saludos desde Coatepec, Veracruz, México. Gracias a usted salí de la relación con un narcisista, hice contacto cero y me ha funcionado muy bien.
Bueno, pues enhorabuena, Ana, has dado un paso muy importante y para eso también hay que dejar claro que se requiere fuerza y se requiere carácter, o sea que enhorabuena. Brasilia Loar, buenas noches, presente. Eduardo Sandoval, buenas noches. Luncheón, buenas. Laura Baena, buenos días desde Málaga. Profesor, buen comienzo de semana y gracias por todos sus consejos. Efectivamente, buen fin de semana, o sea, buena comienzo de semana para todos. Chef Fabiana Cava, buenas noches, sus consejos me ayudan mucho, estoy tratando de dejar al narcisista porque ha destruido mi vida social, laboral y económicamente. Bueno, pues mucha fuerza, mucha energía y adelante que se puede lograr. Como puedes ver aquí en el chat, tantas personas que hablan de que han conseguido dar ese paso, salir adelante, ¿no? Mabel, buenas noches Antonio. Eduardo Sandoval, el narcisista no quiere cumplir la convivencia decretada por un juez, ya se denunció el incumplimiento o desacato a la sentencia y él... ¿Qué hace? No entiendo. Bueno, pues nada, hay que seguir adelante, hay que seguir presionando, recurrir al juez cada vez que sea necesario y para que cumpla con ese convenio al que se ha llegado. Tiene que cumplir, no es un problema legal, ya digo, pero hay que insistir, no hay que dejarlo, ¿no? Y el juzgado parece que está de su parte. No hay acuerdo. Bueno, si hay un convenio de convivencia, pues bueno, yo creo que hay que apoyarse en eso e insistir, ¿no? Para ver que no acuerdan nada. Bueno, hay que insistir, eso tienes que hablar con el abogado a ver cómo lo puedes enfocar. Pero claro, si existe un acuerdo, una convivencia ya que está decretada por un juez, pues habrá la manera de recurrir a eso para que al final se ajusten a lo que dice la ley, ¿no? Lechat Noir, buenas noches desde México, se ven muy interesantes los libros. Bueno, la verdad es que se están vendiendo muy bien, cada mes hay uno que está siendo número uno en ventas, pero en general todos se están vendiendo muy bien. Hay personas que los compran todos en su conjunto. Suri, buenos días para todos. Los libros, como siempre comento, tratan aspectos técnicos, ¿no? Asuntos de técnicas de psicología, pero siempre desde una perspectiva que son para un público general, para personas normales que quieren entender de qué se tratan esas técnicas de psicología, con lo cual no se utiliza un lenguaje muy profesional y cuando hay que utilizar algún término, alguna expresión, pues siempre se explica adecuadamente para que todo el mundo lo pueda entender. O sea que no son libros, o sea, son libros para todo el mundo, son libros que cualquier persona normal los puede entender, no tienen ninguna, no hace falta ser psicólogo para entender los libros. Hay veces que te encuentras con libros de este tipo que emplean tantos términos técnicos que al final la persona no entiende realmente de qué está hablando, se vuelven entre cuestiones enrevesadas. Aquí hemos tratado que fueran lo más didácticos posible, lo más fácil de entender para que la persona con facilidad pueda aplicar todas esas técnicas. Adela Castro, doctor Antonio, yo estuve 20 años con un narcisista, yo lo descarté, gracias a Dios por las fuerzas que me ha dado, voy para adelante, no más juegos de mentira. Pues enhorabuena, Adela, tiene mucho mérito el salir adelante, el hacer frente a un narcisista, sobre todo después de 20 años de mantener una relación. En esos 20 años se crean una serie de compromisos, de dependencias que son muy difíciles de superar. Ya sabemos que los narcisistas siempre buscan aislar a la víctima, siempre buscan dejarla indefensa, de forma que cuando la víctima decide alejarse de él, la verdad es que tiene una tarea por delante importante. Pero bueno, está claro que se puede, está claro que con energía, con coraje se sale adelante y así que animamos a todas las personas a que se pongan manos a la obra y a que luchen por salir adelante y por alejarse del narcisista. En realidad lo que se están jugando es su propia vida, están jugando el poder ser felices, el poder disfrutar de la vida como realmente se merecen, ¿no? Le Chat Noir dice gracias señor Vicente por su gran labor y vídeos para salir de estas situaciones. Doris Gil de Rojas, hola. Melinjur, le llamé a conciliar y viajé a provincias 3 veces para eso, pero no se presentó. Dice que se rompió la tibia, con tantas mentiras no le creo.
está claro que no quiere asumir. Pues nada, Melin, hay que seguir insistiendo, hay que reclamar a los abogados, no siempre va a poder librarse poniendo disculpas, aparte que deberá presentar algún certificado médico para justificar que eso es cierto. Luis Delgado, saludos don Vicente desde Costa Rica. Hola, ¿qué tal Luis? Melinjur, compromisos de... Ser dice, así sí que se puede y ya tengo 4 años de contacto cero. Pues, enhorabuena, Ser. Es duro, la verdad, sobre todo al principio es muy duro. Después ya cuando ya pasa el tiempo uno ya empieza a reconstruir su vida y ya va siendo más fácil, ¿no? Warner Urquiaga, saludos. Adela Castro, gracias por los consejos. Como siempre decimos, y bueno, esto lo pueden atestiguar todas las personas que hablan aquí, que han conseguido dar ese paso de alejarse del narcisista, que lo importante es aplicar el contacto cero. El contacto cero es la técnica fundamental para poder alejarse del narcisista con garantías de que no se va a repetir esa situación, de que el narcisista no va a volver a entrar en tu vida. Si queréis, cualquier día de estos podemos volver de nuevo a hablar del contacto cero, de cómo hay que hacer para aplicarlo adecuadamente, de cómo hay que utilizar esta técnica. El contacto cero representa una ruptura total, absoluta con el narcisista. Hay que dar por finalizada esa relación de forma total. Hay que romper el contacto no solo con el narcisista, sino con los amigos del narcisista, los amigos que tuvierais en común, incluso tus propios familiares. Si es que tus familiares tienen relación con el narcisista, tienes que alejarte de toda la vida anterior, tienes que dejar de ir a los sitios donde te puedes encontrar con el narcisista, dejar de frecuentar esos lugares en los que puedes coincidir con él. Es una ruptura total y absoluta. Pero ya os digo, si queréis, estáis interesados, pues podemos algún día tratar sobre este tema del contacto cero. JV7, yo estoy pasando el descarte que yo le hice a este animal, contacto cero, le eché la policía y estoy en terapia y le puse el divorcio para que pague sus daños. Muy bien, enhorabuena, aguantar ahí. Augusto Alejandro González Kovacic. Ahora entiendo por qué mi ex hablaba de querer ser mejor persona y estaba obsesionada con la película La Naranja Mecánica, que ponía a sus alumnos de filosofía para enseñar conducta aprendida, conciencia de robot. Bueno, el caso de La Naranja Mecánica, ese es un caso de psicopatía, más que de narcisismo. Pero sí, la verdad es que es una película tremenda y bueno, el narcisista habitualmente, también el psicópata, siempre cuando se ven en dificultades, siempre dicen que van a cambiar, que van a ser mejor personas, que van a someterse incluso a terapia. Generalmente todo eso suele ser mentira. Adela Castro, por sus consejos me siento muy feliz y sigo adelante con la ayuda de mi Dios. Muy bien, Adela, Helen89, al principio es duro el contacto cero. A mi madre ya ni me acuerdo, ya voy por el año y medio, qué alivio siento de no saber de ella, si funciona el contacto cero. Es la técnica definitiva, ¿no? Es la técnica para poder romper con el narcisista. Aquí en este libro que hemos publicado está explicado cómo es la técnica del contacto cero, cómo hay que aplicarla, cómo hay que hacer para que funcione, qué reacciones provocan el narcisista, qué estrategias utiliza el narcisista para tratar de romperla, para que estéis preparados, qué preparativos tienes que hacer antes de aplicarla. Por ejemplo, lograr que el narcisista no se entere que vas a terminar con él, que no sepa que tú pretendes alejarte, romper tus relaciones con él, porque si no va a hacer todo lo posible para impedirlo, ¿no? Gastón Renier, bueno, genial, se saltó 2 veces mi comentario de los más interesantes para escuchar su respuesta, se notó mucho. No, no he visto ningún comentario Gastón Renier. A ver, un momentín, revisamos, a ver. Es que, bueno, me gusta contestar todos los comentarios Gastón Renier. Pues no veo ningún comentario de Gastón Renier en todo el chat, no sé.
En mi chat por lo menos no aparece ningún comentario, Gastón. Si me lo haces de nuevo, ya sabéis que yo no tengo ningún problema en responder todos los comentarios o sea, todas las preguntas del tipo que sean, pero estoy revisando Gastón Renier. Bueno, en general se saltó dos veces mi comentario de los más interesantes para escuchar su respuesta. Se notó mucho. Pues bueno, yo no veo ningún comentario, Gastón. Si me lo quieres hacer de nuevo, ningún inconveniente en responderlo. MMB, que digo cuando me dice que entre él y yo, mi marido, todo va bien, pues no podemos estar peor. Bueno, pues lo que hay que hacer, a ver, si tú ya te has dado cuenta de que la situación es muy mala, de que no tiene solución, no tienes que decirle nada al narcisista, no tienes que hablar nada, lo que tienes es que poner punto y final a esa relación, ¿no? Tienes que terminar esa relación e iniciar tu vida con independencia para tratar de ser feliz y poder disfrutar de la vida, ¿no? Laura Jorrisma, buenas noches América, buenos días Europa, buen comienzo de semana. Hola Laura, nos habla desde Holanda. Esther, ¿qué hacemos si tenemos contacto cero pero con un hijo en común? Todavía sabe de nosotros y manipula por medio de los hijos. Bueno, en esos casos yo siempre digo que cuando se tiene un hijo en común y es necesario mantener una relación con el narcisista, en esos casos no se puede aplicar el contacto cero. ¿Por qué? Porque si tú tienes que tener un contacto con el narcisista periódico, no vas a poder aplicarlo. El contacto cero supone una ruptura total y absoluta, ningún tipo de contacto. En esos casos, la técnica que hay que aplicar es la técnica de la piedra gris, que es una técnica de una cierta frialdad con el narcisista, es una forma de relacionarse con él sin comprometerse emocionalmente, siempre reduciéndose al mínimo posible, a lo estricto, a lo necesario, a lo que incumbe a nuestra relación con nuestro hijo, de los problemas que pueden surgir por ello, pero exclusivamente eso. Es una técnica de mantener una cierta frialdad y una cierta distancia emocional. Coti Ahumada, buenas noches desde Chile. Una se vuelve paranoica después que se ha salido. Bueno, en ese caso, Coti, lo que te recomiendo es mi libro, ¿Cómo se lo explico al corazón? En este libro explicamos qué hay que hacer después de que el narcisista, o bien el narcisista se ha ido, o bien eres tú quien lo ha descartado a él. En ese caso, bueno, pero hay que hacer un proceso de duelo, hay que hacer una serie de técnicas para recuperar de nuevo tu vida. Aquí en este libro lo explicamos todo en detalle. Melin Hurt, estoy en contacto cero, bloqueado por todo medio posible. Se me hizo muy difícil desbloquear solo para que mi niña se comunique con su padre. Siento temor, eso es normal. Sí, es normal sentir cierto temor, hay que tratar de superarlo, por supuesto, pero ya te digo, hay que aplicar, en el caso tuyo también, la técnica de la piedra gris para tratar de mantener una cierta frialdad. En la medida en que vayas normalizando ese tipo de relación con el padre y tratando de mantener esa distancia que proporciona la técnica de la piedra gris, pues vas a poder ir relajándote y manteniendo una relación. Doris Gil de Rojas, yo viví con un narcisista, me separé desde 5 años, era cruel, pero no quiero saber, pero estoy en lucha con ese divorcio, pero gracias a Dios me alejé. Pues muy bien, Doris. Gaston Renier. Bueno, aquí ahora sí aparece la pregunta. Acá va. Eso de que solo el 3% de la población es narcisista, doy fe de que son el 50 o el 60. Lo del 3% son los psicópatas que delinquen, los peligrosos, los narcisistas son más de la mitad. ¿Qué opina? Bueno, no estoy de acuerdo. O sea, no hay que confundir el narcisismo con otras muchas cosas, ¿no? Como puede ser las personas vanidosas, las personas engreídas, las personas egoístas, las personas egocéntricas. Todas esas personas no son narcisistas. El narcisismo tiene una característica común que lo diferencia de todos esos, de todo ese tipo de personas. Ese tipo de personas no se puede considerar como personas que sufren un trastorno, sino personas que tienen características peculiares. Por ejemplo, una persona que es egoísta no sufre un trastorno psicológico, sino que tiene unas características de personalidad determinadas, ¿no? La diferencia en el caso del trastorno narcisista es que el narcisista es una persona que provoca daño a su entorno, que provoca sufrimiento para de esa forma nutrirse.
Nutri-Seco, un combustible narcisista negativo, ¿no? El, Tampoco no hay que confundir en ese sentido, como te estoy diciendo, el hecho de que haya un pequeño porcentaje de narcisistas, que yo creo que es entre eso, entre el 3 el 5%, aunque igual hay narcisistas en diferentes grados, ¿no? Hay narcisistas que tienen un grado pequeño de narcisismo y hay narcisistas que tienen un grado muy elevado. Pero no podemos pensar que un 50 o un 60% de la población son narcisistas porque, bueno, no es cierto, ¿no? Tú si te das cuenta de cómo te relacionas con las personas, te darás cuenta de que no todas las personas están tratando de beneficiarse de ti y de hacerte daño, aparte de que sería imposible porque para que, por ejemplo, hubiera un 60% de narcisistas, solo habría un 40% de personas equivalentes que podrían ser víctimas, ¿no? Entonces habría más narcisistas que víctimas. Y aparte, si hubiera un 50 o un 60%, querría decir que prácticamente todas las relaciones serían de narcisistas, porque todas las relaciones necesitan un narcisista y una víctima, con lo cual es imposible. Y no. En este caso, Gastón, no estoy de acuerdo contigo. Adela Castro, doctor, ¿cómo puedo comprar los libros directos con usted? Me interesan todos sus libros. ¿De en qué país vives, Adela? Porque a América no podemos enviar. Si es para enviar bueno, si fueran todos los libros, tendría que verlo, tendría que ver un poco el coste. El problema que tenemos con los libros para enviarlos a América es que los envíos normales de un precio razonable se pierden, no hay garantía. Para que haya garantía de que llegan los libros sin ningún problema y en un plazo razonable, pues tendría que ser con un tipo de sistema de encomienda que sale casi más caro que lo que cuestan los libros. Entonces no es viable. Pero de todas formas, si son todos los libros, pues déjame repasarlo, déjame mirarlo, a ver en correos, pero sobre todo dime de qué país me hablas para poder saber si se pueden enviar o no. Cecilia Cabrera Mejía, buenas noches, saludos desde México, Pachuca, Hidalgo, Dios lo bendiga. Eh, Mi vida ha cambiado 180 grados a pesar de mi edad, no es tarde para esperar a pesar para mí después de tantos años padeciendo un maltrato del papá de mis hijos. Bueno, nunca es tarde, Cecilia, siempre estamos a tiempo de dar un giro a nuestra vida, de reiniciar, como explico aquí en cómo se lo explico al corazón. Yo he tenido casos en los que han sido personas que han estado 30, 40, 50 años con un narcisista y ya en ocasiones a los 70 años se han alejado del narcisista y después de esos años tienen una vida plena, están disfrutando su vida al máximo. Aparte, estas personas que han tenido esas experiencias tan terribles durante tanto tiempo son personas que han acumulado una sabiduría tremenda respecto a la vida, lo que les ayuda después a disfrutar mucho mejor los años que le quedan, a apreciar, a dar valor a cada experiencia, a cada momento, ¿no? Entonces, por eso nunca hay que perder la esperanza, siempre hay esa posibilidad de alejarse del narcisista y empezar a disfrutar de verdad de la vida. Eh, Esther, yo estoy en divorcio durante 14 meses, ha comprado abogados, intentó cambiar escritura para pasar a su nombre, se llevó el coche y más dinero, no se puede ser más cruel. Bueno, son malas personas, entonces actúan de acuerdo a cómo son, ¿no? Tú tienes que tratar de evitar esas situaciones, tienes que tratar de buscar un buen abogado también y tratar de hacerle frente. Adela Castro en América, bueno, tendría que mirarlo Adela, a ver, pero bueno, de todas formas podrías comprarlos por Amazon, ¿no? Ahí tienes todos los libros, puedes comprarlos directamente, pero de todas formas déjame mirar, a ver cuánto es lo que costaría enviarlos y ya el miércoles te respondo o si quieres, Adela, también, mándame un correo, antoniodevicente24@gmail.com y ahí ya hablamos personalmente para poder hacerlo sin necesidad de hacerlo por aquí, por el chat. Óscar Vázquez, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando un narcisista se enfrenta con un psicópata? Veo que es algo que pasa en la política o hay ejemplos en la historia entre guerras y competencias. Bueno, el caso es que
cuando se enfrenta un psicópata con un narcisista no hay mucha posibilidad, ¿no? El psicópata es muy superior en cuanto al daño que puede provocar a un narcisista. La ventaja siempre va a ser para el psicópata. El psicópata tiene una frialdad emocional que le permite cometer cualquier acto. Suelen estar acompañados de una inteligencia bastante desarrollada, pero esa frialdad absoluta de no tener sentimientos, de no tener vergüenza, de no tener miedo a las consecuencias de sus actos, eso le hace un enemigo terrible, ¿no? al psicópata, mientras que el narcisista en ese sentido no deja de ser una persona normal, ¿no? Que le tiene miedo a las consecuencias de sus actos, mientras que el psicópata no. Entonces, en este caso, bueno, la victoria yo creo que es absoluta y arrolladora por parte del psicópata. Maite, saludos desde Perú. Esther, en España se pueden comprar en las librerías los libros, no, en las librerías no, solamente se pueden comprar en Amazon. Pero si desde España estás interesada, yo te puedo enviar los libros directamente al mismo precio que cuestan en Amazon y te los puedo enviar dedicados. En España no hay ningún problema, en España tenemos un sistema de envíos a través de correos, que es un sistema seguro, es un sistema rápido y llega muy bien. Así que si estás interesada, Esther, puedes dirigirte a antoniodevicente24@gmail.com. No hay ningún inconveniente si quieres uno de los libros, si quieres tres, los libros que tú quieras, no hay ningún inconveniente en enviártelos. En Europa en general no hay ningún problema, podemos enviarlos, hay sistemas que tienen un precio razonable, son seguros, llegan. El problema que tenemos en América es que hemos estado enviando libros e incluso con sistemas certificados, el problema es que tardaban 3 o 4 meses en llegar, en algunas ocasiones incluso no llegaron. A veces incluso a alguna persona le hemos devuelto el dinero y después de eso le han llegado los libros y nos ha escrito diciéndonos que ya los había recibido y que quería pagarlos. O sea que es un auténtico lío, ¿no? El enviar los libros. Para poder garantizar que llegan tenemos que emplear sistemas como DHL que son muy caros, ¿no? Que tienen un precio muy alto, que el precio del envío es más caro que incluso el precio de los libros, ¿no? Bueno, vamos a pasar, vamos a dejarlo aquí en Esther. La siguiente sería Sonia. Vamos a pasar al tema de hoy para que nos dé tiempo a tratarlo. Como os decía, de lo que vamos a hablar hoy es de cuando se encuentran dos narcisistas. Como vamos a hacer una pequeña introducción primero sobre un poco lo que es el narcisista, ¿no? Para entender bien, aunque ya la mayoría sabe perfectamente en qué consiste el narcisismo, pero el narcisismo es un trastorno que surge o empieza en la infancia, suele producirse, según las investigaciones que hay realizadas en la Universidad de Ámsterdam, que fue la que trabajó sobre este aspecto, suele producirse por un exceso de protección, por un exceso de cuidado de los niños, el impedir que los niños se enfrenten con las frustraciones propias que deben enfrentarse en la infancia. Ya sabéis que las personas nos vamos adaptando a personas adultas, nos vamos formando como personas con los choques que vamos teniendo en la vida, con las dificultades que vamos encontrando. Una labor de los padres es ir permitiendo que sus hijos poco a poco, paulatinamente, vayan enfrentándose con las dificultades, dejándoles que cada poco se vayan exponiendo. Cuando unos padres son sobreprotectores, cuando unos padres sobrevaloran a su hijo, constantemente están haciendo halagos, la mayoría de las ocasiones inmerecidos, cuando crean reglas especiales para sus hijos, cuando se enfrentan con sus profesores porque entienden que sus profesores no comprenden a sus hijos porque le ponen malas notas o porque los castigan, el niño va adquiriendo una conciencia como de que es un ser especial, como que es un ser superior, que está por encima de los demás, porque ve que todos sus compañeros tienen que ajustarse a unas reglas determinadas, pero él no se ajusta a esas reglas. Desde muy niño aprende a manipular, aprende a manejar a las personas, empezando por sus padres, por sus hermanos, por sus abuelos, por su familia, y en la medida en que se le va permitiendo que utilice todas estas manipulaciones para conseguir todo aquello que quiere, el niño empieza a aprender una serie de conductas equivocadas, una serie de conductas anómalas, una serie de conductas inconsistentes que hacen que vaya desarrollando esta personalidad narcisista.
Si a lo largo de la adolescencia, de la juventud, se le sigue permitiendo que vaya adoptando este camino, cuando llega a la edad adulta es cuando en realidad se transforma en un narcisista, en una persona que cree que existen reglas especiales para él, que cree que está por encima de los demás, que todo el mundo está para servirlo a él. Lo que ocurre es que llega un momento determinado en que, como precisamente por este tratamiento que ha tenido a lo largo de toda su formación, no ha desarrollado su autoestima, porque para desarrollar la autoestima lo principal es tener una serie de valores, tener una serie de límites, tener una serie de dificultades que hacen que uno se vaya forjando en la vida. Como no tiene autoestima, lo que ocurre es que cuando llega a ser adulto, para poder encontrar satisfacción, necesita aprovecharse de otras personas, necesita tener otras personas a su disposición para sentirse el superior. Esa persona tratará de humillar, de vejar, de maltratar a otras personas, se aprovechará de su dinero, de su trabajo, de su esfuerzo, tratará de obtener todo de la forma más fácil posible. Ese es más o menos el perfil del narcisista. Entonces es fácil ahora comprender que cuando dos narcisistas se encuentran, cuando dos narcisistas entran en relación, que puede ocurrir porque de repente en un puesto de trabajo determinado, en una universidad, en un centro de trabajo, pueden encontrarse dos narcisistas, conocerse en un centro social, en un grupo de amigos, pueden conocerse y en principio sentir cierta atracción el uno por el otro, sobre todo, generalmente suele ser por un tema de estatus, porque el narcisista siempre busca un estatus determinado. Si los dos tienen un cierto nivel de estatus, pues es posible que se sientan atraídos el uno por el otro, a veces incluso por la situación económica. Muchas veces, si los dos tienen una situación económica alta, se sienten atraídos el uno por el otro por esa situación que tiene el otro y que puede ayudarlos, siempre porque el narcisista tiene ese interés en elevarse en las posiciones sociales, por dar una buena imagen. Eso puede hacer que en un momento determinado se encuentren dos narcisistas y si sobrepasan esos primeros choques que pueden tener al principio, puede ser que intenten establecer una relación. Generalmente lo que suele ocurrir es que cuando se encuentran dos narcisistas, para el criterio que hace que se puedan transformar en una relación de pareja suele ser que tengan un objetivo en común. Muchas ocasiones el objetivo en común simplemente es para los dos, por ejemplo, subir de nivel social, o puede ser incrementar su capacidad económica, o puede ser, por ejemplo, tener un enemigo en común de los dos. El caso es que en ocasiones, circunstancialmente, se dan estos encuentros entre narcisistas que forman parejas. En esos casos, a no ser que tengan un objetivo claro, que puedan compartirlo, a no ser que tengan esa visión de que tienen algo que hacer en común, que pueden unir sus fuerzas, por ejemplo, que tienen que enfrentar a un rival común, que los dos van a sobresalir y van a crecer, aunque eso no evita, por supuesto, los choques que se van a producir entre ellos, las dificultades que se van a producir entre ellos. Lo que está claro es que cuando se encuentran dos narcisistas, la relación va a ser una relación explosiva, porque aparte de que en principio tengan esos intereses que puedan hacer que puedan estar juntos en un principio, en la medida en que se vaya manifestando la conducta de los dos como de narcisistas, pues van a empezar a chocar. Y van a empezar a chocar porque cada uno de ellos va a querer dominar sobre el otro, cada uno va a querer controlar al otro y va a tratar van a empezar a manipularse uno al otro, pero claro, como los dos conocen las técnicas de manipulación, como los dos saben cómo actuar, pues lógicamente va a ser una guerra de titanes, ¿no? Normalmente, por citar algunas características de estos enfrentamientos, podríamos decir que en principio una relación entre dos narcisistas tiene un inicio muy intenso porque lógicamente los dos, sobre todo en el enamoramiento, los dos utilizan las mismas técnicas que es el del enamoramiento narcisista, el bombardeo amoroso, bombeo amoroso, todos estos nombres que se le suelen poner. Esto hace que los dos utilicen la misma técnica y que eso sea, por supuesto, una explosión de intensidad en esos primeros momentos en los que no están preocupados de manipular ni de abusar de la otra persona, que solo tratan de conquistarla,
van a tratar de conquistarse el uno al otro exhibiendo sus mejores galas, van a ser como dos pavos reales, uno enfrente del otro, que cada uno trata de abrir más sus plumas, trata de exhibirse más, con lo cual el comienzo de esa relación va a ser un comienzo terriblemente, enormemente intenso, no voy a decir terriblemente porque es sobre enamoramiento, ¿no? Enormemente intenso, pero por supuesto el final de esa relación va a ser un final amargo, porque en la medida en que pasa ese primer momento del enamoramiento, en el momento que pasen a la segunda fase, que es esa segunda fase de desvalorización, ahí ya van a empezar a chocar y cada uno va a tratar de sobreponerse sobre el otro. Por lo tanto, tiene esa característica que es una relación que empieza de una forma explosiva, pero tiene un final, la verdad, bastante triste. Por el medio de todo eso va a haber una serie de guerras, ya digo, a no ser que tengan un objetivo en común que haga que compartan, que se alíen, manteniendo sus diferencias aparte, manteniendo sus diferencias alejadas y que traten los dos de compartir enemigo común u objetivo común. Por ejemplo, si los dos les interesa mucho figurar, imaginaros, por ejemplo, dos profesores universitarios que se admiran el uno al otro antes de conocerse y darse cuenta de que son los dos narcisistas y que se unen como una relación de pareja, pues posiblemente el objetivo común que puedan tener sea controlar sus áreas en la universidad, que sea que cada uno tenga el mayor poder posible. Entonces, en ese sentido, pueden colaborar y pueden dejar a un lado ese carácter narcisista que tienen, ese afán de dominio, y pueden verter ese dominio sobre las personas de fuera, sobre los puestos que ocupan en su trabajo y en sus instituciones. En segundo lugar, otra de las características es que una vez que ya la relación se consolida, suele ocurrir que el éxito de uno suele ser una ofensa para el otro. Una vez que ya están a ese nivel, a no ser que los dos vayan progresando de una forma pareja, a no ser que los dos vayan consiguiendo un éxito que haga que si éste tiene éxito le perdone un poco el éxito a la otra persona, cosa que es difícil porque el narcisista pocas veces perdona el éxito de los demás. El narcisista le gusta triunfar, pero además le gusta triunfar solo, no que haya nadie que le reste protagonismo, con lo cual es difícil. En el caso de las parejas narcisistas, el choque de egos que se produce cuando los dos son dos personas exitosas, cuando los dos consiguen esos objetivos que se han propuesto, la verdad es que hace que sufran los dos bastante, que estén en una relación absolutamente encarnizada, en que consideren incluso al miembro de la pareja como un enemigo a batir y con el que van a emplear las peores y más crueles armas, ¿no? Ya digo, a no ser que tengan un enemigo exterior, a no ser que tengan un objetivo en común que les haga colaborar y que les haga aguantarse sus ganas de enfrentarse, ¿no? En tercer lugar, van a ver sus propios defectos reflejados en la otra persona. O sea, lo que ellos mismos son, lo van a estar viendo en la otra persona, aunque nunca lo van a reconocer. Nunca van a reconocer que el enemigo que tienen enfrente, esa persona con la que tienen una relación de pareja, que en realidad es un enemigo, que en realidad es como un espejo. El narcisista se mira y lo que está viendo es a sí mismo, aunque nunca lo va a reconocer. Nunca va a admitir que esa persona es igual que él, nunca va a admitir que esa persona se guía por los mismos criterios que él y que tiene la misma finalidad que él. De forma que la relación entre dos narcisistas, ya digo que a no ser que tengan un objetivo en común, realmente va a ser una relación que está condenada en principio al fracaso, ¿no? Es algo parecido a la relación que ocurre cuando se encuentra un narcisista con la personalidad A, que lo hemos hablado en varias ocasiones. Siempre hemos dicho que la personalidad A en principio es muy empática, con lo cual gusta mucho al narcisista. El narcisista se siente muy atraída porque ve a una persona que es muy empática, con lo cual es fácil de conquistar, es fácil de enamorar, y el narcisista lo ve todo muy fácil, pero claro, cuando llegan al interior de la relación, cuando llegan a la parte ya de la desvalorización, del maltrato, del abuso, la personalidad saca su otra cara, su otra personalidad, porque la personalidad, al igual que el narcisista, también tiene dos caras. Tiene la cara empática, pero también tiene la cara de fortaleza, de fuerza, de resistencia.
y cuando saca esa cara de fortaleza y de resistencia, para el narcisista es lo mismo que si se encontrara con otro narcisista, porque se encuentra con alguien que no va a ceder en su empeño. Bueno, hasta aquí la explicación de hoy de este choque de trenes que se produce cuando se encuentran dos narcisistas. Ya digo, a no ser que tengan un objetivo en común, a no ser que tengan una misión que compartan los dos para enfrentarse, si no, siempre se va a producir un choque. Antes me preguntabais qué ocurría cuando se encontraban un psicópata y un narcisista. En ese caso, el encuentro es totalmente desequilibrado porque el psicópata gana por esa frialdad emocional que tiene, por ese que no le importan las consecuencias de sus actos, que no le da importancia al riesgo, que no siente absolutamente ningún tipo de vergüenza. Por lo tanto, es una relación diferente a cuando se encuentran dos narcisistas. Bueno, vamos a pasar ya a seguir respondiendo, que hay muchísimas preguntas y no quiero retrasar mucho. Nos quedan solo 12 minutos. Frida García dice, ¿cuáles son las diferencias entre un psicópata y un narcisista? Un psicópata siempre es narcisista. Generalmente los psicópatas son todos narcisistas por la razón de que al tener esa frialdad emocional tienen una ventaja muy importante respecto a las personas. No tienen miedo al riesgo, no sienten el peligro, no sienten vergüenza de sus acciones, no se arrepienten de sus acciones. Todo eso hace que sean unos rivales temibles y hace que estén muy por encima de las personas, con lo cual ellos sienten esa superioridad y con lo cual se manifiesta ese narcisismo, ¿no? No tienen ningún problema, incluso encuentran satisfacción en controlar y dominar a las personas, al igual que hacen los narcisistas, ¿no? Respecto a cuál es la diferencia, hay una diferencia que es esencial, aparte de otras, pero sobre todo hay una diferencia que es esencial y es esa frialdad emocional que tienen los narcisistas que les hace, perdón, los psicópatas, que les hace estar por encima de todo, que les hace no tener miedo al riesgo, no tener miedo a las consecuencias de sus acciones. Eso les conduce a que pueden hacer cualquier cosa, hasta cometer crímenes sin ningún problema. De hecho, ha habido grandes psicópatas que han sido grandes criminales. Mientras que el narcisista no es así. El narcisista tiene miedo, el narcisista se preocupa por su imagen pública, el narcisista es vergonzoso, el narcisista tiene una serie de características que lo hacen realmente muy diferente del psicópata. Esther García, gracias Antonio. Augusto Alejandro, creo entender por qué mi mujer insistía en que era posible que en el futuro los robots podían tener conciencia de sus acciones. Creo que tiene rasgos de narcisista y también de psicópata. Mock, hola, saludos desde Londres. Yadira Ramos, ahora entiendo, yo viví con un hombre que me robaba las cosas, me robó plata, joyería y le culpaba a unos que me visitaban, decía que ellos eran quienes me la robaban y resultó que era él. Yadira Ramos me comparaba con otras mujeres diciéndome que yo no era nada. Bueno, es que una de las tácticas de los narcisistas siempre es la desvalorización de las personas. Siempre van a tratar de desvalorizar a la persona, a la pareja con la que están, porque es la forma en la que ellos obtienen el combustible narcisista. Le gusta maltratar a las personas, le gusta que las personas destruir su autoestima, hacer que las personas se sientan mal, que las personas sufran, porque es la forma en la que él empieza a sentirse importante y empieza a sentir que es una persona que controla la vida de los demás, ¿no? Frida García, yo creo que este tipo de relaciones se descartan rápidamente cuando se dan cuenta de que son narcisistas. Me imagino que te refieres al tema de hoy del encuentro entre dos narcisistas. Sí, eso es así, excepto cuando tienen objetivos en común, ¿no? Que suele ocurrir que los narcisistas, cuando se encuentran y tienen un objetivo en común, no tienen ningún inconveniente en aliarse. Bueno, vamos a aprovechar un momentín para hacer un poquitín de publicidad de mi libro, último libro de Picasso, que he publicado a principios de este mes de septiembre. Es un libro que ahora mismo está número 1 en ventas dentro de mis libros, se está vendiendo muy bien. En él hablamos sobre la vida del gran pintor Picasso. Siempre comentamos que Picasso es quizá el artista más importante a nivel mundial del siglo XX, o sea, no hay ningún artista que se le pueda comparar, y esto es porque no solo fue un gran pintor, sino que fue un hombre revolucionario en las artes, no solo porque haya pintado unos cuadros determinados que tienen un valor, que tienen una imagen, sino porque él fue tratando todos los estilos a lo largo del siglo XX. Él empezó haciendo pintura clásica,
pasó por el surrealismo, el cubismo, hizo collage, hizo escultura, se dedicó prácticamente a todas las artes, incluso lo hablamos aquí en el libro, se dedicó a las obras de teatro, se dedicó no escribiendo obras de teatro, sino, por ejemplo, diseñando el vestuario y la decoración de ballets, no de obras de teatro, de ballets. eh, tuvo una importancia muy grande en los años 20 en determinadas obras de ballet en donde recorrió varios países con sus decorados, con sus interpretaciones. Y todo de esa forma fue como conoció a su primera esposa, la Coclova, y en realidad es un personaje de un peso en el siglo XX tremendo. Pero también hay que señalar que fue un gran narcisista, fue una persona que maltrató a todas sus mujeres hasta niveles verdaderamente tremendos, verdaderamente terribles. Hombre mujeriego, que le gustaba desde ya muy jovencito frecuentar prostitutas, empezó a andar con prostitutas con 14 años, toda su vida mantuvo relaciones con prostitutas, mantuvo relaciones con modelos, con todo tipo de mujer que se le presentaba, en un hombre de una sexualidad incontrolada, tenía relaciones no solo con sus parejas, sino también con las mujeres de sus amigos, en muchas ocasiones consentidas y en otras no consentidas. La verdad es que fue un hombre realmente tremendo, ¿no? Y eso es lo que contamos aquí en el libro, en la biografía. Hemos analizado, yo creo que más de 60, 70 libros que hablan sobre Picasso para tratar de conseguir todos estos datos de primera mano, ¿no? Todas estas informaciones de las personas que convivieron con él, de las personas que lo conocieron íntimamente. Bueno, como digo, está número 1 en ventas de mis libros en este momento en Amazon. Si alguna persona de Europa quiere tener estos libros dedicados, me los puede pedir directamente a antoniodevicente24@gmail.com y se los enviamos directamente por el mismo precio que cuestan en Amazon, ¿no? Pero solamente para Europa. Ya he explicado que no podemos enviar estos libros a América, excepto algún caso, bueno, que compren todos, que tenemos que consultarlo, ¿eh? No es definitivo todavía si se puede o no se puede enviar en caso de que alguna persona decida comprar todos los libros. Bueno, vamos por aquí a ver. Dulce Jazmín dice: hola, don Antonio, vi la serie de Picasso y era detestable este tipo. Efectivamente, como persona era realmente detestable, ¿no? Era una persona que no merecía la pena, era una persona que siempre quería estar por encima de todos. Bueno, un narcisista. Todos los que conocen lo que es el narcisismo, lo pasa que era un narcisismo exagerado, o sea, era un narcisista por todo lo alto. O sea, yo creo que este hombre cumplía los criterios del DSM-5, los cumplía todos, ¿no? Y realmente fue un tormento para las personas que lo conocieron, causó un dolor tremendo no solo en sus parejas, sino en toda su familia, en amigos a los que en algunos casos hasta condujo a la muerte o pudo haber evitado la muerte de ellos y no lo hizo. Muchas de sus parejas se suicidaron, se ahorcaron, algunas terminaron en la locura, o sea que realmente es algo terrible, ¿no? Bueno, merece la pena echar un vistazo. Si a una persona le interesa este tema, merece la pena. Joao Suárez, mi padre narcisista, quedó en la total miseria, manipulado por una madre soltera y su familia que lo explota laboral y económicamente. Ya a sus 50 y tantos ya ni siquiera tendrá una pensión por vejez. Bueno, me explicas, supongo que también en este caso esta madre soltera posiblemente fuera narcisista, ¿no? Es difícil que un narcisista se deje arrastrar así en una situación de estas tan complicadas, ¿no? De todas formas, si ya tiene, o sea, si tiene 50 y tantos años, tampoco es tan adulto, ¿no? Todavía tiene tiempo, tan mayor, me refiero, todavía tiene tiempo para dar un cambio a su vida y orientarla. Joao Suárez dice: es algo raro puesto que siempre di la imagen de que él supo hacer todo lo que tuvo, pero lo cierto es que él solo se subió encima de gente talentosa y los explotó. Bueno, en realidad lo que ocurre es que está teniendo lo que se merece, ¿no? Le están dando de su propia medicina. Si él se trató de aprovechar de los demás y ahora se están aprovechando de él,
pues realmente le están pagando con la misma moneda, ¿no? Laura Jorritma, gracias doctor, lo contactaré, es interesante, quiero el libro. Bueno, ya sabéis, los que estéis interesados por los libros, podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com. Al mismo tiempo, cualquier persona que quiera algún tipo de consulta puede dirigirse a Antonio de Vicente 24, la misma dirección. Y también el taller de autoestima, alguna persona que se quiera ya incorporar en la próxima edición. Ahora ya hemos iniciado con una cantidad enorme de personas la segunda edición del taller de autoestima. Las personas que se quieran apuntar al taller para la siguiente edición, todavía no hemos fijado una fecha, pero si hay alguna persona interesada puede dirigirse también a antoniodevicente24@gmail.com. Posiblemente para el mes de noviembre, yo creo, tenemos previsto hacer un nuevo taller diferente que va a ser un taller sobre el desarrollo de la fuerza de voluntad. Es una de las cosas que muchas personas me consultan, que no son capaces de hacer determinadas cosas, que no son capaces de controlar sus emociones, que no son capaces de conseguir esos objetivos que se proponen. Entonces vamos a hacer un taller en donde vamos a trabajar, va a ser un taller, va a ser diferente a este taller que hemos hecho hasta ahora, va a ser un taller más corto, donde vamos a tratar de que sea aproximadamente como de 2 meses aproximadamente, con un pago único pequeño. Vamos a tratar de empezar a hacer talleres muy concretos, porque es lo que nos están pidiendo muchas personas, talleres sobre aspectos muy, muy concretos de cambio en la conducta. Este taller que ya estamos preparando es un taller que trata sobre cómo desarrollar nuestra fuerza de voluntad. Pero ya os digo que esto será para primeros de noviembre. Joao Suárez, es algo raro puesto que... Ah, Cecilia Cabrera, así muy cierto, me gozó con todos los que quieren empezar. Joao Suárez, actualizando, no, mi padre, sus 50 años, está en la pobreza extrema, creo que a veces ni siquiera puede permitirse comer, no creo en el karma, pero cada quien crea su destino. Bueno, el karma existe, yo creo, ¿eh? Dulce Jazmín, me gustaría que mi hermano hiciera este taller, le falta fuerza de voluntad, seguridad en sí mismo. Bueno, pues eso ya os iré informando de cómo va avanzando este taller, cuándo podemos empezar con las inscripciones, pero ya os digo, sería para primeros de noviembre. Así que ahí os lo confirmaré cuando sea el momento adecuado. Bueno, amigos, muchas gracias a todos. Ha sido un placer estar hoy aquí con vosotros. Hemos tratado este tema tan interesante. Las preguntas han sido también muy interesantes. Recordaros que hemos sacado el libro sobre Picasso. Aquellas personas que estéis interesadas podéis encontrarlo en Amazon. Simplemente en el buscador de la tienda escribís arriba Antonio de Vicente y os lleva a la página donde se encuentran todos mis libros. No aparecen en las primeras líneas porque ahí están los que son libros de pago, libros que pagan por aparecer ahí en esas primeras líneas. Vais un poquito para abajo y ahí los vais a encontrar todos y podéis adquirirlos desde cualquier lugar. Las personas que están en Europa o en España más concretamente, pues pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com y se los podemos enviar dedicados, si es que los quieren dedicados, al mismo precio y sin pagar gastos de envío. Bueno, amigos, a ver, vamos a ver ahí una última pregunta. Doris Hill deja muchas secuelas. Yo pregunto, hay un refrán que dice que el que anda en la miel algo se le pega, estando con un narcisista, ¿se puede volver la otra persona? Pregunto, muchas gracias. No, normalmente lo que uno puede adquirir ocurre muchas veces con hijos de narcisistas que adquieren determinadas conductas manipuladoras. Eso es normal, por eso de que algo siempre se pega, sobre todo un hijo que aprende de sus padres, pero el que tengan conductas manipuladoras no quiere decir que sean narcisistas. Esther, gracias Antonio. Nicasi Napaisini, gracias. Eva Vázquez Peña, estoy interesada en el taller del que está hablando. ¿Cómo puedo enterarme sobre cómo inscribirme y seguirlo? Bueno, vamos a dar información aquí en el directo. Vamos a ir hablando. Ya digo que es para primeros de noviembre. De todas formas, podéis dirigiros a Antonio de Vicente 24 y vamos haciendo ya una preinscripción. Aquellas personas que quieran recibir información concreta, podéis ir mandando vuestros datos y yo voy a hacer una lista de aquellas personas que estén interesadas. Me estoy refiriendo al taller de desarrollo de la fuerza de voluntad. Laura Jorritma, hasta el miércoles, doctor, gracias, buena semana para todos.
Dulce Jazmín, bendiciones para ustedes. Yo me considero un narcisista, puesto que realmente he visto mi vida hacia atrás y me doy cuenta de que estaba siguiendo los patrones de mis padres. No, pero el hecho de que uno se haya educado con padres narcisistas hace que tenga algunas conductas, pero no quiere decir que sea narcisista. O sea, yo creo que no deberías preocuparte, Joao, porque el simple hecho de que tú consideres que puedas ser narcisista, eso invalida que seas narcisista. Un narcisista nunca va a reconocer que lo es, con lo cual tú puedes estar tranquilo de que no eres narcisista. Quizá lo que ocurre es que tienes determinadas conductas que te hacen difícil adaptarte a la vida normal, ¿no? A la vida con las personas normales. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el miércoles próximo a las 6:30. Un abrazo a todos y que tengáis un inicio de semana muy bueno. Muchas gracias y hasta la próxima.